Hola jóvenes, padres de familia y público en general que nos acompaña en Educando TV. Mi nombre es Josafat López Cruz, tu profesor de español, segundo grado, nivel secundaria. El día de hoy vamos a continuar de las sesiones previas, vamos a concluir un proyecto y que espero pongas mucha atención, mucho de tu parte y que también pues tengas en cuenta pues las actividades que has realizado hasta ahora, así como pues tus materiales, tu cuaderno, tu lapicero para que tomes las notas correspondientes. El día de hoy entonces vamos a continuar con el análisis de documentos sobre los derechos humanos, especialmente en la identificación, clasificación y redacción de verbos, modos y tiempos verbales. Continuamos entonces, pero sin antes hacer un recordatorio de las sesiones anteriores que buscamos se conecten con el tema de esta sesión. Si recuerdas, iniciamos español segundo grado nivel secundaria con una historia de Itandió, una niña de la edad de ustedes, pero que no es una historia muy bonita, sin embargo, sí que nos permite ubicar los derechos humanos a lo largo de su recorrido de Itandió por algunos estados de la República que dijimos en la primera sesión. Si recuerdas también, expusimos sobre cada uno de los derechos plasmados tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así también comentamos contigo sobre las instituciones que existen en nuestro país, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de allí nos fuimos a revisar algunos documentos, esencialmente la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución, en donde ubicamos artículos específicos sobre el tema de los derechos humanos y que seguramente pues tú ya estás investigando sobre ello y estás ubicando los verbos, que son el tema que vamos a avanzar el día de hoy. También recordarte que mencionamos algunas fuentes de información y unas páginas de internet, en el caso de la Comisión Nacional, la Defensoría, la Comisión Interamericana, que también para que nos sigas y tengas todos y cada uno de esos materiales a fin de que pues puedas desarrollar tus aprendizajes en este tema del día de hoy. Muy importante que tengas en cuenta la estructura de esos documentos que mencionamos para que veas cómo se organiza, pero también en qué parte podemos identificar los verbos. Eso es muy importante. También que identifiques la estructura, pero que observes si se trata de una ley, de una declaración, de una ley secundaria, de manera que pues tú identifiques la estructura y el contenido del mismo. Eso es muy importante que pues lo tengas en cuenta. El tema de hoy en esta sesión, jóvenes, entonces, identificación, clasificación y redacción de verbos, modos y tiempos verbales. Seguramente con ello pues ya te recuerda porque vistes algunos verbos en tu educación primaria, seguramente también lo vistes cuando estudiaste los reglamentos en tu primer año de secundaria, por tanto esto se hace ya más familiar. Si tú recuerdas con ello, si has revisado los documentos sobre los derechos humanos, estoy seguro, convencido es más, que va a ser muy fácil que tú comprendas e interpretes y pues vayas aplicando lo que iremos desarrollando. Te dije entonces identificación, clasificación y redacción de verbos, y qué son estas palabras que indican movimientos, por ejemplo, traer, correr, ir, y en estados existir, ser, estar, parecer, etc. Muy importante,
Decíamos existir, ser, estar y parecer, que se refieren a estados, pero no a entidades federativas, sino más bien nos estamos refiriendo a las acciones del sujeto, de la persona, que como tú tendrás seguramente conocimiento, que pues hay elementos que van a guiar nuestras acciones, pero sobre todo esas acciones, cómo es que se redactan en verbos y se van a conjugar en tiempos y en modos. Muy importante que sigas con tu atención. O acciones como pensar, creer, comer, modos y tiempos verbales. Esta actividad servirá para que tú identifiques cada uno de los tipos de verbos que se establecen en los documentos sobre los derechos humanos. ¿Qué ejercicio te sugiero? Te sugiero que una vez que tengas un documento, pues te ubiques donde se habla, se alude derechos humanos y después ubiques cada uno de los verbos. Seguramente los vas a encontrar en diferentes tiempos, en diferentes modos, y que hagas una especie de lista primero, escribas los verbos y después hagamos la clasificación. Reflexionemos, ¿qué es un verbo? Un verbo se refiere a la clase de palabras con la que se expresan acciones. Y que cuando formabas oraciones, pues el verbo siempre va acompañado del sujeto y del predicado. Con ello estoy muy seguro que tú ya ahora entonces estás captando muy fácilmente lo que yo te estoy explicando. Y también si has identificado, insisto, algunos verbos de los documentos sobre derechos humanos, también es muy fácil ya que ubiques estos que vamos a conjugar aquí, estos verbos que se van a clasificar según su terminación. Y que estos que vas a ver en infinitivo con terminación ar, ir, pues desde luego los sacamos de los documentos que hemos venido mencionando aquí. De la Constitución, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ejemplo, respetar, se dice en infinitivo respetar, mientras que en participio, pues es respeto, y en gerundio, respetando. Así también, nacer, nacido, naciendo. O bien, proclamar, que también es un concepto que va a venir casi siempre en las leyes. En participio va a ser proclamado, proclamando en gerundio, así como gozar de los derechos, me refiero. Va a ser gozado, gozando, o bien proteger, protegido, protegiendo, en gerundio. Importante entonces, en infinitivo, en participio y en gerundio, según su terminación. Continuamos. Promover, promovido, promoviendo. Garantizar, garantizado, garantizando. Investigar, investigado, investigando. Sancionar. Dijimos que sancionar, aparte de un verbo, es un concepto que va a estar plasmado en una ley, en una norma, porque se convierte también en una metanorma aquello que cuando no se cumplen las reglas, las normas, aunque hayan incentivos positivos o negativos, entonces se aplica la sanción. Cuando no se cumple la norma, entonces hay una sanción. Sancionar en infinitivo, sancionado en participio y en gerundio sancionando. Decidir, decidido y decidiendo también en gerundio. Pronombres personales. Muy importante también. Seguro que para varios o para la mayoría de ustedes está sirviendo como recordatorio, pero es importante que si no lo tenías muy claro, pues yo esperaría que con esta sesión de Educando TV, pues puedas tú ubicar el triángulo de los pronombres personales.
Sí lo recuerdan, ¿verdad? Seguramente que sí. Los pronombres personales tienen un número singular y plural. Así también una persona y un modo indicativo y subjuntivo. Importante que ubiques entonces. Vamos a ubicar singular así como plural. Y vamos también a encontrar yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos y ellas, y que estos se van a clasificar en singular, yo, tú, él y ella en singular, mientras que nosotros, ustedes, ellos se van a clasificar en plural. Importante que aquí ubiques una especie de triángulo. Yo, tú, él, o bien nosotros, ustedes, ellos. ¿Sí? Sí, me siguen. Yo, tú, él. Se arma un triángulo. O bien nosotros, donde también somos parte de ese grupo, ¿sí? Ustedes, ellas o ellos. Es un triángulo. Y yo va a ser en primera persona, tú en segunda persona, él y ella en tercera persona, nosotros en primera persona, ustedes en segunda persona, ellos y ellas en tercera persona. Se preguntarán ustedes, bueno, pero ¿qué importancia tiene aquello de primera, segunda y tercera persona? Porque cuando vas a redactar es importante que ubiques los tiempos, los modos, pero también muy importante que si tú estás redactando desde tu voz y lo estás plasmando en palabras, entonces está en primera persona. Pero si te refieres a tú, entonces es en segunda persona. O bien, si ya te refieres a él o ella, como que ya hasta se está viendo como en una cadenita. Yo, tú, él o ella. Lo mismo sucede, jóvenes, con plural. Nosotros, cuando nos referimos a un grupo del cual somos parte. Y ustedes, pues también se convierte en segunda persona, en que se refiere a un grupo del cual no somos parte. O ellos, que tampoco somos parte. Entonces, muy importante que ubiques tanto la persona, si es en primera persona, en segunda o en tercera. Eso es fundamental. Los modos verbales son diversas formas en las que la acción del verbo puede expresarse, y estas se van a dividir en tres grandes modos verbales, que va a ser el indicativo, el subjuntivo y el modo imperativo. Y que vamos a encontrar que el modo indicativo, en el modo indicativo más bien, se emplean para indicar acciones que realmente sucedieron, suceden o sucederán, o lo que nos dice la Real Academia Española, el que enuncia como real lo expresado por el verbo. Seguramente por tratarse de una definición quizás se te dificulta comprenderlo, pero si nos vamos a un ejemplo del cual ya extrajimos de esos documentos que ya has leído o que ahora espero llamar tu atención para que lo leas, entonces tenemos un ejemplo que está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos, y encontramos un verbo, está, que nos vamos a permitir en conjugarlo en indicativo. Y nuevamente ubicamos yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. Ubicamos en presente, nos ubicamos en pasado, en futuro, copretérito y pospretérito, y vemos cómo ese verbo que extrajimos de la Constitución, ahora lo podemos aquí conjugar y con ello mismo pues empezar a construir textos, párrafos, frases, enunciados, que eso es la pretensión. Y encontramos que en presente diríamos yo estoy, en pasado yo estuve, en futuro yo estaré,
En copretérito yo estaba, porque además tiene la característica de terminación en aba o en ia. Eso es importante. Y en pospretérito, que tiene o debería de tener una terminación en ría, entonces estaríamos diciendo yo estaría. Tú estás en presente, tú estuviste en pasado, tú estarás en futuro, tú estabas en copretérito, tú estarías en pospretérito. Y así sucesivamente puedes ir conjugando un verbo según el modo, según el tiempo. Otro ejemplo en futuro indicativo que establece obligaciones, el ejemplo es la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial. Importante que tengas siempre a la mano también tu diccionario, o si tienes acceso a internet, ve siempre a revisar la Real Academia Española, porque ahí es donde vas a encontrar la etimología de las palabras, el significado de las palabras, porque cuando ves este enunciado, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial, y seguramente pensarás a qué se refiere. La manifestación se refiere a la expresión de nuestras ideas, que es un derecho humano y que está plasmado tanto en la Declaración Universal como en nuestra Constitución o nuestra Carta Magna de nuestro país. Y nos dice, no será objeto de ninguna inquisición judicial, que no tendría ningún castigo judicial, que tenemos esa libertad de poder expresar, externar nuestras ideas. Lo conjugamos y solamente nos vamos al futuro, pero ustedes pueden conjugarlo en presente, en pasado, en copretérito, y el ejemplo lo vamos a desarrollar en futuro, en pospretérito, y ustedes tienen la opción de realizarlo, los que nos faltan. Entonces, en futuro, yo seré, en pospretérito, yo sería, o en este sentido, como marca una negación, que la manifestación de las ideas no será objeto de ningún castigo, entonces hacemos referencia a ello que no seré, yo no seré, o bien yo no sería objeto de ninguna inquisición judicial. ¿Notan ustedes cómo se puede ya conjugar, incluso entrando hasta en la frase o en el párrafo completo, en el enunciado completo? Esto es muy interesante a medida que tú te atrevas a conjugar esos verbos, porque estas son las bases para que empieces a construir textos. Y de allí tenemos el modo subjuntivo, que sirve para expresar una posibilidad, deseo o una acción hipotética. Hipotética, un supuesto a futuro. Y esto nos permite ejemplificar la aplicación de la ley. El ejemplo, el varón y la mujer son iguales ante la ley. ¿Lo recuerdas? Sí, sí lo recuerdas, porque lo mencionamos, pero además está plasmado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo. Aunque aquí te hicimos esta trampa en que protegerá está en futuro indicativo, ¿sí? Esto también lo podemos conjugar. Por eso, lo hicimos de hecho a propósito y te lo pusimos con letras pequeñitas. Protegerá está en futuro indicativo y en tercera persona del singular ella, él, usted. Ella protegerá, él protegerá, usted protegerá. Y al conjugarlo en el modo subjuntivo, quedaría de la siguiente manera, jóvenes. Yo proteja, yo protegiere en futuro, tú protejas en presente, tú protegieres en futuro, él proteja en presente y en futuro él protegiere. Nosotros protejamos en presente, nosotros protegiéremos en futuro, ustedes protejan en presente, ustedes protegieren en futuro y
ellos protejan en presente y ellos protegieren en futuro. Hasta aquí seguramente me van siguiendo y de manera muy fluida. De eso estamos convencidos. Bien, jóvenes, seguramente, como se habrán dado cuenta, los tiempos verbales los utilizamos en cada momento y también los podemos emplear en imperativos. En el modo imperativo, esta es la forma que toma el verbo para ordenar, para mandar, exhortar o rogar. Ordenar y mandar, seguramente de la lista de conceptos que tú tienes, pues desde luego tienen que ver con esas leyes y esos ordenamientos legales vinculados a los derechos humanos. Y siempre está conjugado en segunda persona del singular o el plural. Pongamos aquí solamente algunos ejemplos. En singular, aquellos que ya hemos explicado previamente, podemos establecerlos de la siguiente manera. En singular, estarás sentado, serás un buen padre de familia, protege a tu familia. En plural, estarán aquí sentados, serán buenos padres de familia, protegerán a su familia. Entonces notarán que son ordenamientos, mandatos, exhortos. Como verás, entonces, también te tenemos una tabla de actividades para el producto final de este proyecto que pues trae en tu asignatura de español y que de la misma manera vamos a establecer el modo, el tiempo y los verbos. El modo, el tiempo y los verbos. En el modo pues vamos a establecer el indicativo, el subjuntivo y formas no personales en infinitivo. Vas a emplear los tiempos, presente, futuro, o bien puedes utilizar la tabla o construir la que tú prefieras. Lo importante de todo es que ubiques los verbos y los puedas conjugar, pero sobre todo que te ayude estas sesiones a ubicar cuáles son los derechos humanos que compartas con tus compañeros, amigos, tu papá, tu mamá, de manera que ellos también aprendan, conozcan los derechos humanos. En lo que a ti te corresponde, pues implica que además de conocer los derechos humanos, es importante que pues ahora pues ya conozcas los documentos, conozcas cómo se organiza y se estructura, pero sobre todo que ya ubiques muy fácilmente los verbos según los modos y los tiempos. Comparte esos conocimientos, desarróllalo en tu cuaderno y también no tengas miedo en leer. Es importante que también ubiques documentos como los derechos humanos en el hogar, en la escuela y en la sociedad. Pero también te sugiero para que leas también un libro muy importante de Nelson Mandela, El largo camino hacia la libertad. Con ello te va a ubicar también la relación o violación de derechos políticos, la libertad de tránsito, la libertad como tal, el derecho a la vida, etcétera, etcétera. Es importante que leas diariamente, porque como decimos aquí, la lectura alimenta tu espíritu, atrévete, ya no solo a leer, sino a escribir. Me ha dado un enorme gusto entonces cerrar esta sesión, este proyecto, y los espero en la próxima sesión.